Bendiciones, amada Iglesia. El Señor los envuelva con su compasión y gran amor. El mensaje de hoy trata del poder y autoridad de la Iglesia para actuar de parte de Dios. Y el título de este mensaje es ¿A dónde está la Iglesia poderosa? ¿Qué es la Iglesia? Vamos a dar la definición. La palabra iglesia se deriva del sustantivo griego ekklesia, una asamblea pública. También se puede referir a la comunidad o comunidades que se reúnen para adorar y servir a Dios y demostrar el señorío de Cristo en medio de los pueblos. La iglesia designa entonces el cuerpo de Cristo. Como instrumento de la gloria divina, la Iglesia hereda todas las promesas, participa en la guerra contra Satanás y es arras de la vida eterna. La Iglesia está en el mundo, por decirlo así, para hacer las veces de Cristo, extendiendo su ministerio en este mundo hasta que Él venga a arrebatarla en su segunda venida. La simple presencia de la Iglesia, en la cual mora el Espíritu Santo, refrena el mal del mundo a la vez que da testimonio de la justicia y el amor de Dios. Escuche, esto es importantísimo. Su misión es predicar el Evangelio de Cristo en toda su plenitud y con todas sus implicaciones personales y sociales, reflejando así la vida de Cristo y el reino de Dios. Con muchos desafíos en este mundo, la esencia espiritual y sobrenatural de la Iglesia sigue firme. Gloria a Dios. Miren, hermanos, Dios llamó a hombres y mujeres a formar parte de la Iglesia con un propósito definido. Ellos llevan una vida conforme a la palabra de Dios. Son piedras vivas, porque lo dice Primera de Pedro 2:5. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. El Señor, en sentido figurado, es presentado como una piedra viva, no una piedra inanimada ni muerta, sino una piedra viviente en el poder de una vida sin fin. Esta piedra es escogida y preciosa. La casa espiritual o iglesia está constituida por todos los cristianos en Cristo. Es la morada de Dios sobre la tierra. Mira lo que dice Efesios 2, 20, 21, 22. Edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Así que la iglesia es una estructura edificada con piedras vivas y santos sacerdotes. Voy a preguntar, o algunos se preguntan, hay muchas iglesias. ¿Cuál es la verdadera iglesia? Bueno, lo que define una iglesia verdadera no es un gran edificio, no es una que tiene influencias, no es una que tiene muchos recursos. No es una iglesia que tiene mucha moral, no. La iglesia verdadera
es lo que Dios ha hecho en la vida de sus miembros para salvarlos y proclamar el Evangelio de Cristo con el poder del Espíritu Santo mientras esperamos la venida del Salvador. Sí, hermanos, y es que muchos defienden la iglesia a la que pertenecen como la única y verdadera. Pero podemos decir, ¿es la iglesia evangélica la verdadera? No. ¿Es la iglesia católica la verdadera? No. ¿Es la iglesia bautista? No. ¿Es la iglesia presbiteriana? No. ¿Es la iglesia mormona? No. ¿Es la iglesia pentecostal? No. ¿Es la iglesia adventista? No. Y hay otras más. La iglesia, hermanos, no tiene un nombre específico en la Biblia. Usted no va a encontrar estos nombres ahí. La verdadera iglesia de Cristo, escuchen, es una iglesia santa, compuesta por los hijos de Dios, rescatados del mundo por la fe en Cristo. Entonces, la Biblia no dice un nombre específico, pero sí deja claro cómo es la iglesia verdadera de Jesucristo. Además, la iglesia está conformada por los lavados y perdonados con su sangre, sellados por el Espíritu Santo de Dios, con evidencia de transformación y seguridad de la vida eterna, con creencia absoluta de la salvación por la muerte de Jesús. Esta iglesia es sin mancha y sin arruga, alejado del mundo pecaminoso. Esta iglesia adora al Dios vivo en espíritu y en verdad, y sigue las ordenanzas de la Biblia, y es la que Jesús compró con su propia sangre. Amén. La iglesia tiene funciones como cuerpo de Cristo, y es ofrecer sacrificios espirituales, ya no los sacrificios de ofrendas, de animales, de aves, como en la ley de Moisés. Vamos a ver algunos de los sacrificios espirituales a ofrecer. Número 1. La presentación del propio cuerpo como sacrificio vivo, santo, aceptable para Dios. Este es un acto de adoración espiritual. Romanos 12:1 dice, así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, la adoración. Como cristianos, agradecidos por ese amor divino, entonces ningún sacrificio de tu parte para Él puede ser demasiado grande. Un amor tan inmenso demanda darle tu corazón, tu vida, todo nuestro ser. Número 2. Hay un sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Labios redimidos. Hebreos 13:15 dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Amén. Número 3, sacrificio de hacer el bien. Hebreos 13:16. Dice, y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. 4, sacrificio del servicio. Romanos 15:16 dice, ministrando el Evangelio de Dios para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Miren, hermanos, cada alma ganada por la predicación del Evangelio no es solo llevada a un puesto de seguridad y de bendición.
No, es una ofrenda a Dios, es un alma en la que el Padre tiene contentamiento. Este es el más poderoso de los motivos, de las funciones de la iglesia. Efesios 1, 19, 20, 22 y 23 nos dice así: ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos, sentándole a su diestra en los lugares celestiales? Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio, escuche hermano, lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Así que no hay otro nombre que sea cabeza de la iglesia, ni hay otro nombre al cual debemos darle culto. Aquí el apóstol Pablo enfatiza aún la magnitud de este poder, la más grande exhibición de poder divino que el mundo haya jamás conocido, esto es, el poder que resucitó a Cristo de entre los muertos y lo entronizó a la diestra de Dios. Aleluya. Hermanos, parece que todas las huestes del infierno estaban listas para frustrar los propósitos de Dios y mantener a Cristo en el sepulcro. Pero Dios triunfó sobre toda forma de oposición. La resurrección y glorificación de Cristo fue una abrumadora derrota para Satanás y sus huestes. Amén. Ahora, los lugares celestiales es la morada de Dios. Allá es donde está ahora el Señor Jesús en su cuerpo literal, un cuerpo glorificado, ya no susceptible a la muerte. Y esto es lo glorioso. Un día estaremos donde Él está. Aleluya. Preste atención. Jesús, cuyas manos heridas por los clavos ejercerán una autoridad soberana sobre todo el universo. Dios ha dado a este glorioso Jesús, a la iglesia. Es en su posición de cabeza sobre todas las cosas que Cristo ha sido dado a la iglesia. La iglesia tiene una estrecha comunión con aquel que ha recibido dominio universal. Ella comparte ese dominio. La iglesia es su cuerpo, es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y es que ninguna relación puede ser más estrecha que la de la cabeza y el cuerpo. Amén. Son uno, en una vital y habitados por el Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es la iglesia con poder? ¿Dónde está la iglesia que solo la sombra de ellos los enfermos se sanaban? ¿Dónde está la iglesia de hoy, de hombres y mujeres consagrados? ¿Dónde está la iglesia que ora, que vela, que ve los milagros? ¿Dónde está la iglesia de hoy que anhela la santidad a Jehová? ¿Será que pocos son los que están pagando el precio delante de Dios? ¿Dónde está el remanente fiel? Preguntamos, ¿por qué hoy no estamos viendo en este tiempo tormentoso el poder de Dios manifestándose en nuestras congregaciones? ¿Por qué no estamos experimentando el poder de Dios en nuestras vidas? Ya que Jesús dijo
¿qué mayores cosas haríamos nosotros porque Él iba al Padre? Lo dice Juan 14:12. De cierto digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. El Señor Jesucristo sanó a los cojos, a los ciegos, a los paralíticos, a los enfermos, resucitó muertos, detuvo la tempestad. Y Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Esto lo sabemos. Pero ¿por qué no se aplica? Los apóstoles que creyeron fielmente en Él hicieron los mismos milagros. Y uno de los milagros mayores fue la conversión de 3,000 personas en el día de Pentecostés. Y aunque sanar cuerpos es milagroso y salvar almas, también. Pero el salvar almas con la proclamación del Evangelio es uno de los mayores milagros. Preguntamos, ¿cuál es entonces la iglesia triunfante? Bueno, primero, una iglesia que honra a Cristo es una poderosa arma contra el enemigo. Hermanos, si queremos que el mundo crea en Jesús, la iglesia tiene que lucir y brillar, tiene que lucir más santificada. Miren, hermanos, el mundo no va a leer la palabra de Dios, ni siquiera la quiere ver, pero sí ponen su mirada en la iglesia. Entonces, la iglesia debe ser poderosa, exaltando al Salvador en todo tiempo. Hechos 2:22 dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios, señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él, como vosotros mismos sabéis. Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. Predicó un mensaje sencillo y cristocéntrico y la iglesia creció y se fortaleció en fe. Hermanos, ninguna iglesia será vibrante si es que no exaltamos a nuestro Señor Jesucristo y le damos la gloria a Él. Él debe ser el atractivo poder de la iglesia. Amén. En Hechos 2:24, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Él se levantó de la tumba. Jesús triunfó sobre todos los enemigos y reinará por siempre. El deber de la iglesia es sobre todas las cosas exaltar a Cristo resucitado. Si no lo hacemos, no habremos hecho nada. Y en segundo lugar, la iglesia debe cumplir la gloriosa misión de evangelizar al pecador y hacer discípulos. Miren, la verdadera salvación es que Dios venga a morar en el corazón del hombre por el Espíritu Santo para siempre. Una vez que usted es salvo, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues anunciarlo al mundo. Hechos 2:42 habla de la condición de la iglesia primitiva, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esto es fundamental para la iglesia de hoy. Así debe estar la iglesia santa, avivada. Las personas que se convirtieron al Señor perseveraron en la enseñanza de los apóstoles fielmente. Amén. Además, la iglesia de Jesucristo tiene una característica muy importante. Es viva y por eso crece.
Hechos 2, 46, 47 dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Miren qué glorioso. De 120 que oraban en el aposento alto, donde fueron llenos del Espíritu Santo, hablando en nuevas lenguas. Luego la iglesia se multiplicó a 3,000 con el discurso de Pedro lleno del Espíritu Santo. Y en Hechos 4:4 nos dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como 5,000. Hechos 6:7. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Hermanos, este es el resultado de una iglesia llena del Espíritu Santo, haciendo la voluntad de Dios y de su palabra. Aleluya. Es una iglesia que no se estanca porque es viva. Preste atención. Lo más destacado sobre la vida de los cristianos primitivos era su vívida conciencia de ser un pueblo de Dios, llamados y separados para Él. En su forma de pensar, la iglesia cristiana era una institución divina, ¿o es? Estaba fundada y controlada por Dios. Tenían bien claro ellos que su ciudadanía estaba en el cielo, no en la tierra, y las leyes que los regían procedían de lo alto, y que este mundo presente era temporal. Sus vidas tenían un carácter peculiar de gran entusiasmo y grande inspiración, que ni siquiera la persecución los desanimó. Preguntamos, ahora, hoy en día, ¿dónde está ese vigor y esa solidaridad de la iglesia presente? ¿A dónde está ese fuego? ¿A dónde está ese poder para llevar las nuevas de salvación a los pecadores? ¿A dónde está la autoridad y poder que Cristo delegó a la iglesia para echar fuera demonios y liberar a los cautivos por el diablo? Marcos 16:17 dice, y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios. Está muy claro. ¿A dónde está la obediencia del cumplimiento de la iglesia de Mateo 16:19? ¿Qué dice? Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Gloria a Dios. Siempre que la iglesia actúa en el nombre del Señor Jesucristo y hace verdaderamente su voluntad, Dios pone su sello sobre lo que hagan. Gloria a Dios. Dios le da a la iglesia un poder generalísimo, la autoridad y la facultad para actuar de parte de Dios. Las llaves las tiene la iglesia que ha recibido la revelación de la palabra de Dios. Aleluya. Así que, hermanos, para concluir este mensaje quiero decirte, Iglesia de Jesucristo, levanta tus ojos y observa detenidamente la condición aterradora en que estamos viviendo en este momento en la tierra. Veamos los desastres naturales continuos. Veamos la acción pecaminosa tan agresiva. Veamos lo incierto de la economía, de las múltiples enfermedades. Veamos el cumplimiento profético acelerado. Por eso, iglesia, detente
y clama por misericordia, vela y ora. No sea que seas arrastrada por lo engañoso de este vil mundo y quedes atrapada sin libertad. Es ahora que esa búsqueda de su divina presencia debe ser real y debe ser sincera. Ya no más hipocresía. Iglesia, sensibilízate al llamado del Altísimo. Tiene las llaves del reino y muy pronto nos iremos a nuestra patria celestial. Iglesia, despierta. El Espíritu Santo está aquí y quiere llenarte. Él quiere que participes de un avivamiento continuo, que sientas esos ríos de agua viva, esa unción poderosa que viene de lo alto. Gloria a Dios. Ahora los invito a orar. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, edifica la iglesia. Tú has prometido que el infierno no prevalecerá sobre ella. Danos, Señor, la fuerza y abre nuestros ojos del conocimiento de tu verdad, no sea que prevalezca el enemigo en nuestra vida. Haz, Señor, que el poder glorioso irrumpa en la iglesia día a día y veamos esas maravillas manifestándose en el poder de tu Santo Espíritu. Llénanos de fuego, Señor. Ahora, Señor, clamo por aquellas personas que en este momento están pasando adversidades. Extiende tu mano de misericordia y sácalos de sombra de muerte y de aflicción, como está escrito, que aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, y aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Amén. Gracias, Señor. Que la paz y la gracia del Señor sea con todos ustedes.